Yo creo que lo más importante para que tú busques crear un proyecto documental es estar enamorado del tema. Tienes que estar como súper apasionado porque en el camino es muy fácil aburrirse de las cosas o perder el interés de las cosas. Y cuando haces un proyecto que es autogestionado, que en un inicio no vas a conseguir financiamiento ni réditos económicos, en el que tienes como que invertir mucho durante un proceso largo de tiempo para luego esperar recuperar la inversión o tal vez ganar algo, ¿sí? Va a haber momentos en los que vas a querer dejar el proyecto. Yo creo que tienes que estar enamorado del tema. Para mí son las causas sociales. Creo que desde siempre me intrigó ver realidades que son diferentes a las mías. O sea, ver cómo otra gente vive, los problemas que tienen otras personas y cómo otras personas viven con menos de lo que uno tiene, o como tú estás acostumbrado, no tienes ya como tu status quo y estás acostumbrado a vivir de cierta manera y en algún punto llegas a pensar que no vas a poder vivir diferente, ¿sí? Si no tienes agua en tu casa, por ejemplo. Pero cómo hay otras personas en el mundo y en nuestro país mismo, sin irnos tan lejos, que viven sin agua potable, que viven sin vivienda, que viven sin saneamientos, que viven sin educación, sin seguridad. Es como, ¿cómo saber cómo vives otras personas? ¿Qué me hace diferente de ellos? ¿Por qué yo puedo acceder a esto y por qué ellos no? Y creo que el cuestionarte eso te hace enamorarte de esa historia, que contar que es muy humana. Creo que las historias deben ser muy humanas y deben de alguna forma generarte una reflexión en lo que tú estás haciendo en el mundo. Es decir, si perfecto, hay personas que no tienen agua potable, ¿qué puedo hacer yo desde lo que yo estudié, desde lo que yo soy? ¿Qué puedo aportar o colaborar de esa forma? O sea, entonces para mí la fotografía es ese medio de mostrar realidades que son diferentes a las mías y que otra persona vea como eso y se cuestione. ¿Cómo fue todo ese desenlace, ¿no? de esa fotografía? En resumen, ¿qué es lo que pasó, ¿no? Para captar justamente lo que nos contabas acá, esos antecedentes que ya conocemos todos, ¿no? Y bueno, y lo conoce mucha gente, ¿no? Pero en cierta medida no sabe que atrás de esa foto hay una tanta historia, ¿no? Ajá, yo creo que tiene como un contenido y un proceso social bastante fuerte que ha sido de estar involucrado con las comunidades indígenas desde hace muchos años, no solo como en este contexto específico del paro nacional, sino como a lo largo de los años y de las oportunidades que he tenido de visitar comunidades indígenas. De una forma me he puesto en sus zapatos y sé cómo la gente vive y sé sus necesidades. Y esto, como ya en el contexto del paro, de alguna forma yo ya tenía como esa influencia o ya sabía lo que quería contar y sabía de qué lado yo quería contar, de que este es mi lado, yo voy a contar de este lado. Yo cómo puedo mostrar lo que yo siento, lo que yo he vivido, ¿sí? O sea, yo apoyo esta lucha social, cómo la represento, cómo la siento y cómo la veo. Y creo que tener como todos esos antecedentes y el estar ahí, porque la fotografía es mucho también de estar ahí y de buscar imágenes, porque también a veces pensamos que la fotografía así de fotoperiodismo o de calle es como salir y tener suerte que las cosas pasen, como salir y que la foto ya esté ahí y que tú solo la tomes, cuando es un proceso de trabajar la imagen, de buscar la imagen, de saber qué es lo que vas a querer contar y con qué recursos técnicos cuentas para contar esa historia. Entonces fue como mucho como también ese proceso, por eso cuando hablamos de esa foto siempre me voy desde atrás, porque no hubiera sido esa foto, solo si hubiera salido ese día mismo a hacer fotos, ¿no? Entonces como tiene que haber un trabajo de construcción, de mirada, de política social, de posición frente al mundo y a las cosas,
hacen que tú construyas la imagen y salgan imágenes así. La educación, la fotografía es muy importante para ti en temas educativos. Sí, lo que transmite. Totalmente. Creo que estamos en un tiempo donde ya el lenguaje escrito ya no es suficiente. Es un lenguaje, vivimos un mundo visual, netamente, vemos imágenes todo el día, todo el tiempo, no solo en el celular ni en nuestra computadora, sino alrededor nuestro. Vemos fotos impresas, vallas, es decir, la imagen tiene que ser estudiada y tiene que ser tratada como un lenguaje, tiene que estudiarse su estructura gramatical, su narrativa, ¿sí? y ser tomada como un lenguaje totalmente, con sus reglas, con su sintaxis, es decir, ese es el proceso de construcción del lenguaje fotográfico como tal. Y creo que ahora se debe vincular más a la educación pública, ¿sí? Hay algunos colegios o universidades privadas que pueden pagarlo y pueden tener sus clubes de fotografía o sus seminarios, pero hay mucha gente la que no puede, y ese es el camino, ¿sí? Porque la gente que no puede que no puede costearlo, ¿sí? Esa es la gente que a veces le saca más provecho, que tiene más historias que contar o tiene más que decir.